Hola, ¿qué tal? Les saluda Elizabeth Marina y en esta ocasión estoy acompañada del doctor César Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que es, digo, desafortunadamente es un problema médico también muy importante, no solamente en México, sino en el mundo. Uno de los contextos cuando nosotros hablamos de obesidad, creo que es importante siempre hablar también de sobrepeso. Y nos preguntamos, ¿por qué razones es importante hablar de sobrepeso? Pues simple y sencillamente porque sobrepeso es antes que la obesidad. Entonces creo que en primer lugar perdemos una oportunidad única de poder hacer algo por un paciente que pudiera llegar a desarrollar un grado de obesidad importante si no hacemos algo en esas etapas. Sabemos que sobrepeso es prácticamente compatible con índice de masa corporal aproximadamente de más o mayor, perdón, de igual o más de 25, y ya hablamos de obesidad cuando definitivamente estamos viendo un índice de masa corporal de mayor o igual a 30. Ahora, cuando me refiero a esta oportunidad única, esto tiene que ver con la práctica diaria de nosotros. ¿Por qué? Si tú te pones en un contexto de tu práctica diaria, ves a un paciente y muchos de esos pacientes no regresan después hasta probablemente 6 meses, incluso un año después. Ahora, si este individuo dentro de este hombre o mujer, dentro de su contorno tiene una alta incidencia de tipo genética, de desarrollar ya sea obesidad o definitivamente diabetes, es importante hacer medidas de prevención en etapas, por supuesto, tempranas. Desafortunadamente, a veces no vemos eso. Por lo que la medicina ha tenido un shift muy interesante de que prácticamente los médicos, como en el caso mío, especialistas, ya nos dedicamos a ver esas complicaciones y no podemos hacer medicina preventiva porque no es práctico. Entonces, entendiendo estos conceptos, pues las cifras tanto de sobrepeso como de obesidad, pues es algo muy importante. Se hablan de múltiples cifras, pero desafortunadamente un porcentaje de la población, no solamente en México, sino en el mundo, tiene un grado de sobrepeso y obesidad importante. Ahora, se habla incluso de cifras que probablemente para años futuros, un individuo de cada cuatro probablemente va a tener obesidad, lo que habla en estos momentos sabemos que es un problema de salud, pero este problema de salud se va a incrementar. Yo siempre hago dentro de mis charlas un comentario muy interesante donde le digo, si ustedes como profesionales de la salud quieren dedicarse a la medicina y a una enfermedad y a unas enfermedades en específico los próximos 20 o 30 años de su carrera, pues especialícense en el manejo de obesidad y diabetes, porque es algo que definitivamente las cifras no disminuyen en ningún aspecto. Pero pasa algo muy interesante. Uno de los problemas que enfrentamos en la práctica diaria ahora no es algo que veíamos hace 20 años probablemente, o incluso nuestros colegas hace 30 años, donde en esos tiempos habitualmente tú tenías un paciente que llegaba a la consulta, lo diagnosticabas con diabetes o lo diagnosticabas con hipertensión. Ok, técnicamente era fácil porque era una enfermedad. Eso ha cambiado. Nadie hablaba de obesidad hace 30 años. O sea, raramente eran conceptos que pues realmente no eran tan comunes como ahora. Eso definitivamente ha sufrido un cambio muy importante en las profesiones ahora y sobre todo en la práctica médica, porque ahora los pacientes no solamente tienen hipertensión, tienen, perdón, no tienen solamente diabetes, tienen obesidad, tienen hipertensión, tienen lipidemia, tienen múltiples problemas, que eso complica el manejo de estos pacientes. Ahora, si en un momento dado no tienes un conocimiento realmente firme de estas enfermedades, puedes entrar en un problema de manejarlos adecuadamente y van a ser individuos que van a estar bajo tu tutela desde el punto de vista médico, pero van a ser pacientes mal controlados. Ahora, ¿eso a qué te lleva? Te lleva a otro contexto muy interesante. Durante la pandemia de COVID fue una de las situaciones trascendentes en la medicina, porque desafortunadamente nos dimos cuenta de un problema muy importante, que nosotros como médicos no habíamos hecho las cosas de una forma más agresiva o más adecuada de controlar a estos pacientes. ¿Qué pasó? Se llegaron a manejar conceptos muy interesantes como que si el paciente tenía sobrepeso o obesidad, se iba a infectar de COVID, que era prácticamente erróneo, porque de COVID se infectó todo el mundo y hasta los perros. O sea, prácticamente, ¿no? O sea, no hubo excepciones en ese punto. Pero lo que sucedió y lo que sí se vio, que el paciente que tenía diabetes o obesidad o incluso sobrepeso, y sobre todo diabetes mal controlada y sobrepeso, eran pacientes que tenían resultados mucho más desfavorables e incluso muchos de ellos
tristemente llegaron a morir. ¿Qué pasa? Eso nos dio una lección única de que realmente un problema médico que no habíamos manejado por muchos años, ahora realmente, ante una situación de esta naturaleza, teníamos que hacer algo al respecto. ¿A qué vamos con eso? De que definitivamente esas enfermedades tienen etapas que podemos hacer una intervención temprana. Y específicamente voy a hablar de dos de ellas, ¿no? Tenemos el concepto de sobrepeso que precede a la obesidad, que podemos hacer algo, ser un poco más agresivos. Y hay múltiples. No propiamente tenemos que utilizar tratamientos farmacológicos, pero podemos hacer intervención nutricional, que es realmente piedra angular en el manejo de estas enfermedades. En el caso de diabetes tenemos este concepto que se llama prediabetes, que fue un término que hace mucho tiempo se decía desapareció, pero ahora es un término vigente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También ese es un paciente que debemos de alguna forma hacer algo al respecto, porque es un paciente que desafortunadamente puede terminar siendo diabético. Pero aquí es donde está la relación entre estas entidades. El factor de riesgo más importante para que un individuo pase de ser prediabético a diabético, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Después de la obesidad, después de la edad y de la raza, sobrepeso, obesidad. O sea, prácticamente ves ese link o esa liga entre esas enfermedades. Pero ahora hay algo más preocupante. Una enfermedad que ha surgido con características incluso pandémicas es el hígado graso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora tú ves que ese paciente, y esa es una enfermedad sintomática completamente, ¿qué es lo que sucede? Ves un paciente que, por ejemplo, pudiera tener sobrepeso, desarrollar obesidad, diabetes y pudiera tener hígado graso. El detalle es que hay un contexto muy interesante entre estas enfermedades, algo que en medicina se maneja que es primero si el huevo o la gallina. Sí. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no sabe si el paciente por un problema de prediabetes, resistencia a la insulina, sea un factor predisponente para hígado graso o el hígado graso de alguna forma. Provocó. Son detalles que hasta el momento no han sido completamente definidos, pero sí se han visto estas relaciones. Por eso, dentro de las sugerencias del manejo actual de los pacientes, primero, si tú tienes un paciente con obesidad, siempre debes de averiguar si el paciente tiene diabetes. Pero si el paciente tiene diabetes, ya está de alguna forma evidenciado que el 50% de los pacientes que tienen diabetes pudieran tener la presencia de hígado graso. Lo que te habla que ya no es esa medicina simple de manejar el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, sino tienes que tener una visión mucho más Claro. a largo plazo. Y se va complicando mucho más algo que, como usted mencionaba, pudo haberse prevenido desde un inicio. Como especialista, doctor, usted, hablando exclusivamente de México, ¿cuál cree que sea la raíz? Vamos a hablar primero del sobrepeso. Bueno, definitivamente hay muchos aspectos, o sea, ah, pues algo que no podemos dejar afuera es la herencia o de dónde venimos nosotros. Nuestra cultura técnicamente es una cultura ya de diferentes razas, una mezcla de diferentes razas. Y desafortunadamente algunos de esos genes, pues son genes que nos han proporcionado ¿cómo se llama? Ese tipo, esas enfermedades características como es obesidad y en ese caso diabetes, ¿o qué? Que lo que sucede es algo que tristemente nadie escoge a sus padres. Entonces, eso no lo podemos modificar. Aunque en este tiempo digan que la genética, no, realmente eso es, en este momento no hay forma de modificar eso. Pero algo que de alguna manera también ha cambiado mucho en México es el tipo de alimentación. ¿Y a qué me refiero con eso? Las necesidades familiares han cambiado. Y esto no solo aquí, en muchas partes del mundo. Donde probablemente hace 30 años el padre salía a trabajar. La madre estaba en casa, al pendiente de los hijos, Claro. cocinándoles, comían en familia, comían lo más saludable dentro de sus circunstancias. Y muchas ocasiones, el no tener probablemente, no ser una familia probablemente con muchos recursos, hacía que las personas tratando de tener productos que fueran de alguna forma mucho más saludables sin que se dieran cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso ha cambiado, porque ahora la madre tiene que trabajar, el padre tiene que trabajar. Los hijos prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Tienen que comer alimentos donde el padre pase a un sitio de comida ultraprocesada, agarre lo que pueda agarrar, llévalo a la casa y comer. ¿Qué pasa? Cambió completamente el paradigma de la alimentación nutricional, como ha sucedido. Y desafortunadamente este tipo de contextos pues es una de las razones importantes.
La genética que nosotros tenemos por, por, este, por la herencia que nosotros tenemos, pero definitivamente también la situación en un momento dado de nuestra alimentación, pero definitivamente también el sedentarismo, la forma ¿qué sucede? ¿No? Tú como individuo, pues si trabajas 10 horas y realmente cuando llegas a tu casa lo que menos te preocupa es hacer ejercicio. Quieres descansar, comes y te quedas dormido. ¿Por qué? Porque prácticamente es algo que es parte de tu naturaleza y que no puedes transformar por la forma en que tú estás viviendo eso. Claro, el estilo de vida, ¿no? Sí, estamos llevando. Por eso ahora se habla, ¿no? O sea, siempre ha existido la tendencia de modificación de estilo de vida, modificación de estilo de vida, pero realmente hay que ser realistas. ¿Cuántas de estas realmente pueden ser aplicadas en algunas circunstancias? Por eso es que ese tipo de enfermedades son un manejo completamente individualizado. No puedes tú manejar grupos ¿por qué? Porque no todos son iguales, ni todos viven de la misma manera. Desafortunadamente, es algo que, como te lo digo, no solamente pasa en México, pasa en otros países del mundo, aunado a otras corrientes, ¿no? Desafortunadamente, la accesibilidad, por ejemplo, en la televisión a todo, ¿no? O sea, que tú te das cuenta que todo implica comer, 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 comer. Este, para todo tienes diferentes dispositivos electrónicos para cambiar la televisión. O sea, todo se te facilita y realmente tu actividad física disminuye tremendamente. ¿Ok? Sí, es correcto. Ya. También mencionó algo importante que fue la pandemia, ¿no? Y de los pacientes que se atendían anteriormente con problemas de obesidad y sobrepeso, después de la pandemia, ¿ha habido un cambio? ¿Han habido más complicaciones con esos Bueno, pacientes? esto es algo muy interesante. Te voy a explicar por qué. Porque ahorita estamos viendo las complicaciones de eso. Algo que muchas personas no recuerdan, que durante la pandemia, técnicamente las visitas médicas fueron suspendidas. Si el paciente tiene una visita de seguimiento por un problema de diabetes, ejemplo, como realmente era un riesgo traer al paciente a la consulta porque se podía contaminar, ¿qué pasó? Muchas de estas visitas se fueron ahora sí que relagando y llegó un momento en que hubo pacientes que no los vimos por casi un año. ¿Qué sucede? Si ese paciente realmente no hizo las cosas como debió de haber hecho, no se ajustaron los medicamentos, pues definitivamente son pacientes que tienen complicaciones. Y por eso es que en muchos momentos durante la época de pandemia se manejó siempre ese tipo de comentarios donde sabes que estos problemas, esos problemas de no ver a los pacientes es algo que a largo plazo va a crear complicaciones, porque realmente la medicina básicamente se focalizó en tratar a pacientes que tuvieran infecciones con COVID, infecciones con el SARS-CoV-2, que realmente, o sea, prácticamente cirugías, visitas de seguimiento prácticamente se suspendieron. ¿Por qué? Por el riesgo, el temor. O sea, fue la gente que no tuvo oportunidad de manejar o ver a estos pacientes, muchas ocasiones no saben de lo que hablamos. El simple hecho de que tú llegaras a la consulta, vieras una serie de pacientes, si no sabías si te contagiaste, en México hubo muchos médicos que tristemente fallecieron a raíz de no tener un cuidado adecuado o las medidas. El equipo, o sea, fueron muchos aspectos, pero prácticamente algo que nosotros hemos dicho que la pandemia nos dio una lección muy grande en la vida. Y muchas gentes perdieron a familiares. Hubo familias enteras que se acabaron completamente. O sea, completamente se borró la familia. O sea, no, ahí se borró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues esto, y sobre todo de pacientes que tenían enfermedades metabólicas importantes mal controladas, fue algo que les pegó. Cuando nosotros veíamos el reporte, yo me acuerdo mucho que veíamos el reporte, que habitualmente estaba en la televisión aquí en México, eran 3 enfermedades que siempre, cuando hacían de los pacientes, las comorbilidades que los pacientes tenían eran siempre 3: hipertensión, diabetes y obesidad. Y lo veías a la siguiente semana y veías que esto cambiaba, pero de esas 3, durante meses, años, nunca desaparecieron de ahí. Todo paciente con COVID era muy característico que se veían. Entonces, prácticamente eso te da una idea de cómo de alguna manera estas enfermedades fueron precedente en muchos de los problemas que estamos viviendo. Así es, Exacto. doctor. Y para finalizar, la pandemia sin duda evidenció, ¿no? Gran parte de las problemáticas que no se habían atendido anteriormente en México. Para usted, 3 importantes, cosas que fueron muy evidenciadas en la pandemia y que debimos haber aprendido como mexicanos. Bueno,
Esto aplica no solamente a México, porque es algo que si realmente lo pones en un contexto realmente de sentido propio, no solamente aplica a México. Primero, que desafortunadamente no habíamos manejado, controlado a los pacientes adecuadamente. Era uno. Que realmente no tuvimos la dedicación apropiada para hacer, de alguna manera, evaluaciones más acertadas de esos pacientes y probablemente utilizar otro tipo de tratamientos que pudieran haber sido en previo a esto, más agresivos que pudieran haber controlado a esos pacientes. Y el otro de ellos es definitivamente no podemos dejar afuera la situación de que el paciente realmente a veces no sigue las indicaciones. Porque hay que ser conscientes, no todo el problema es del médico. Hay médicos que realmente se aplican, se dedican a sus pacientes, pero desafortunadamente también tenemos a veces pacientes que no siguen las indicaciones. Y en cierta manera, tristemente en nuestro país, muchas ocasiones dicen, no, sí tengo diabetes, no hay problema, pero dicen que estoy bien, o no tengo, o tengo diabetes, pero de la buena. O sea, una serie de conceptos que realmente no reflejan lo que es. Y desafortunadamente nosotros vivimos o sea, yo no vivo aquí, ¿no? Pero en lo personal soy parte de este país y nacimos y crecimos de esa manera, escuchando conceptos que son completamente erróneos o en su defecto, a veces le ponemos más atención a lo que dice el vecino, el amigo, que lo que realmente dice un profesional de la salud, que es la persona más capacitada para orientarnos a nosotros en ese aspecto. Pero creo que como lo dices tú y realmente lo pones muy claro, esto evidenció en todas partes del mundo, en muchos aspectos y en todas sus esferas, el manejo que se había hecho de los pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Doctor, pues un tema muy interesante y muy amplio, pero el tiempo es corto en este espacio. Le agradezco mucho por habernos dado esta entrevista y esperemos que no sea la primera, sino que vengan muchas más. No, al contrario, es un placer siempre hablar de estos problemas de salud que acogen a nuestra población y creo que es importante reflexionar en todos estos aspectos para de alguna forma tener la oportunidad de tener personas más saludables y poder ver a nuestros familiares por largo tiempo. Muchas gracias y nos vemos a Un placer, muchas gracias, el honor es mío.